Saludos amigos, gracias por estar con nosotros. El otro enfoque se inicia ahora. Tito Olivo y Darío Cuba con ustedes. Buenos días a los amigos que están comunicados, no solamente aquí en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Usted nada más tiene que poner cananga.tv y ahí está comunicado con nosotros, nos está viendo en tiempo real. Buenos días, Darío Cuba. Eso es lo que nos ven ahora en la mañana, pero lo que nos ven en la noche es a las 9 de la noche. Exactamente. Y también nos van a ver por YouTube. Por YouTube. O sea, en tiempo diferido, en el tiempo que quieran, pueden entrar cananga.tv, registrarse ahí en el otro enfoque con Darío Cuba. Exacto. Y ahí le da like y aprieta la campanita para que le sigan llegando nuestra propuesta. Sí, nuestra propuesta. Que se suscriban, es más fácil. No, sí, se suscribe y le da la campanita. Y salen de eso. Y salen de eso. Y le da la campanita y y le van llegando. Eso es lo bueno, que se suscriben de gratis y les llega de gratis. Exactamente, sí, y están informados. Sí. Tito, hace tiempo yo quería conversar contigo de un hombre, no que uno sea clasista, ni que uno sea comunista, ni socialista, no. Es de un hombre, por lo menos la mitad del programa, una parte del programa va dividido en dos. Tiene que ver la primera parte de este hombre y la segunda parte de la reforma fiscal, cómo va a incidir o afectar o a mejorar la vida la reforma fiscal. Pero este hombre, si es mito o realidad, yo no sé si este hombre... Vamos a ver si nuestro director técnico, Adelín, nos puede hacer un acercamiento aquí. Un poquito aquí. ¿Lo levanto o cómo hacemos? ¿Así? ¿Se ve bien? Entonces, hazme una foto con este hombre aquí, para que me la guarde, ahí. Amplía y entonces mete a Tito también en la foto, en otra foto, ahí. Exacto. Muy bien. Fidel Castro Ruz, doctor Fidel Castro Ruz. Tenemos aquí, por primera vez tengo en mis manos, un álbum de fotos de este hombre que es un mito, que ha trascendido en el mundo entero. Para el amigo Tito Olivo, con cariño, Alex Castro, uno de los hijos de Fidel Castro. Entonces tenemos aquí un álbum de fotografías, mírenlo aquí, rubricado, ay señor, por Fidel Castro. O sea, esto es una joya, ahí, fotografía conmigo ahí. Entonces, un álbum completo al pueblo de Cuba, a aquellos que no es al pueblo mío, porque me apellido de Cuba, ¿verdad que sí? A aquellos que disfrutando de estas imágenes sean capaces de crecer en su amor a la humanidad, a la igualdad, a la justicia, a Fidel. Entonces tiene aquí algunas reflexiones de Fidel Castro. Vamos a leer una. Tito, discúlpame que estoy emocionado con esto. No hay problema. Ese es el objetivo. El presente libro está dedicado a mostrar a través de la imagen faceta del hombre que se enfrentó a la dictadura de Batista desde el mismo 10 de marzo del año 1952, que organizó el asalto al cuartel Moncada, que sufrió prisión y salió de Cuba rumbo a México en el año 1955 para preparar el desembarco de los 82 expedicionarios del yate Granma, que dirigió la lucha armada contra el ejército de la dictadura, auspiciada y apoyada por el gobierno de Estados Unidos, que condujo masivamente al pueblo hacia la victoria el 1 de enero del año 1959, y que más allá de cargos es reconocido por su pueblo como un inspirador y guía de la revolución más radical del siglo XX, que ha desafiado durante 50 años, ahora son 60, al imperio más poderoso que recuerde la humanidad.
Toda persona interesada en la historia y en la política debe sentirse obligado a reflexionar sobre cómo esto ha sido posible. Oigan lo que dice él, cómo esto ha sido posible. Entonces, vamos a ver, que lo voy a mostrar primero. Bueno, lo que tú vas buscando, pues podemos... No, esto es sencillo, para que la gente vea, este hombre, aquí está, Eso es jovencito, jovencito en Estados Unidos. en Él. Estados Unidos. Señores, para que ustedes vean este hombre tan cerca y tan lejos de Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos. Le pongo esta foto porque, para entregarle el libro a Tito, porque en una oportunidad yo lo vi en Nueva York, y le preguntaron, ya adulto, ya habiendo ganado la revolución, todo lo demás, que si él tenía un chaleco antibalas, y él se quitó la camisa y abrió el pecho, y se le vio el pecho limpio, mejor dicho, lleno de pelos, y lo que él decía, yo lo que tengo es un chaleco moral, un chaleco en el que por aquí no acabe una bala, sino que no sea la grandeza. Tito, adelante. Fidel Castro. Fidel Castro. Bueno, yo conocí a Fidel Castro en Venezuela, en la juramentación de Chávez, en el año 1999, en febrero de 1999, y lo conocí en La Casona, que es la casa presidencial en Venezuela. Ahí tuvimos una conversación larga. Para sorpresa mía, Fidel dejó de hablar con los jefes de Estado que estaban ahí y duró como una hora hablando conmigo. Una hora duramos hablando y me dijo lo siguiente: República Dominicana y Cuba son hermanas desde antes de Máximo Gómez. Y a seguida agrega y dice, allá fue, porque estábamos en Venezuela, allá fue un indígena de República Dominicana a decirnos a nosotros que lo que estaba sucediendo en Quisqueya no era mamey. Mamey es zapote para acá, para la República Dominicana. No era mamey. Entonces, era una situación difícil. Y comienza a hablarme de todos los dominicanos que lucharon por la independencia cubana. O sea, todo lo que tuvieron, el concreto fulano de tal, el que yo cuando, pues tenía una mente prodigiosa. Después yo visité a Cuba en otras actividades y me hice amigo, o sea, me presentaron a Alex, el hijo de Fidel. Con Alex, Alejandro y algunos de los hijos de Fidel establecimos una relación estrecha, y ahí lo de este álbum, que es en gran parte una propuesta de Alex, el hijo de él, era uno de los mayores, porque el primero era Fidelito. Entonces Alex me da este libro y me lo autografía, el libro. Y ahí seguimos ampliando y seguí conociendo facetas de la vida de Fidel. Es importante, Fidel no estaba metido en política. O sea, Fidel no era el tipo político, Fidel era el tipo que le gustaba los deportes, Fidel le gustaba el béisbol, la pelota, como decimos, el basquetbol, y estaba siempre en esas acciones. Fidel se educa, si pudieran ver por ahí una foto, o la gente puede entrar a Google y poner Colegio Belén de Cuba, Colegio Belén, foto de Colegio Belén donde se educó Fidel. Ustedes podrán ver que para esa época, 1940, 1940 y algo, 1930, eso era y sigue siendo todavía algo extraordinario. Y
Fidel se adentra a la política, y él mismo en 100 horas con Fidel lo explica, se adentra a la política. ¿Por qué? Porque su hermano mayor, Ramón, entiéndose, va a competir contra el partido de Carlos Prío Socarrá en las elecciones como senador por Holguín, porque Virán, de donde son ellos, pertenece a Holguín. Él se mete por el partido de Chivá, el partido ortodoxo de Chivá, y Fidel participa en la campaña, repartiendo fotografías, haciendo afiches, todo lo que conllevaba una candidatura para esa época. Además, hijo de un potentado como lo era Ángel Castro. Le hacen a ese hermano mayor de Fidel, le hacen fraude y pierde las elecciones. Y Fidel le dice a él, mira, yo me voy a meter en política, pero a mí nadie me va a hacer fraude. Que lo oigan bien. Nadie me va a hacer fraude. Yo me voy a meter en política y nadie me va a hacer fraude. Y se ingresa Fidel al partido ortodoxo de Chivá, que su hermano era de ese partido. Él se casa con Milta Díaz Balar, hija de Díaz Balar, que era secretario particular de Batista. Fidel se gradúa como abogado y comienza a brindar el servicio de abogado. Casado con Milta, tiene a Fidelito, pues, su primer hijo, y se entera de que en marzo del 52, de 1952, Batista va a dar un golpe de Estado. Y Fidel se lo informa a la dirección del movimiento, del partido ortodoxo, pero el partido no le hace caso a este muchacho. Están a ver quién va a relevar a Chivá en la dirección política del partido ortodoxo, porque no sé si tú sabías que Chivá se había suicidado en un programa en el aire. Sí, Eduardo Chivá, donde dijo, sí, este sea mi último aldabonazo. Y se suicidó porque él había acusado al ministro de Educación de que había cometido unos actos de corrupción y que había destinado un dinero que era para la educación a la construcción de vivienda, o no recuerdo, en Guatemala, y que había canalizado esos recursos. Y él no pudo demostrar eso y decidió suicidarse. Ante esa situación, Fidel sigue presionando, pero ve que no le hacen caso, y crea un movimiento de los jóvenes del centenario del nacimiento de José Martí. Y ahí ellos hacen la marcha de la antorcha, que todavía en Cuba se sigue haciendo eso, y deciden marchar, y ahí plantean el asalto al cuartel Moncada, lo cual constituyó una derrota militar en ese momento, y constituyó una derrota militar no porque no fue bien elaborado. Nguyen Van Hiap, alto estratega vietnamita, y que venció a los japoneses, venció a los franceses y venció a los norteamericanos. Ustedes pueden ver el tipo de persona. A este señor le pregunta a un periodista que si el asalto al cuartel Moncada fue bien elaborado. Y él le dijo, yo he estudiado eso a fondo, y si me tocara preparar un asalto a un cuartel de esa índole, lo hubiese hecho en la misma forma que lo hizo Fidel. ¿Y cuál fue el fracaso? En ese momento se estaban celebrando los carnavales en Santiago de Cuba, y eso fue el 26 de julio. Uno de los soldados decidió retirarse de los carnavales antes de tiempo y entró y vio los vehículos cuando iban entrando y dio la voz de alarma, y ahí queda develado el asalto. Ya no, el efecto sorpresa que se da en esto, desaparece,
y muchos fueron eliminados, otros fueron torturados. Abel Santamaría le sacan los ojos y se lo ponen a la hermana Aide en la mano, y se crea un problema. Los hijos de Ángel Castro y Lina Ru fueron sacados de Cuba, o sea, fueron indultados. Batista no soportaba la presión que había en ese momento de parte de la iglesia, principalmente de los curas jesuitas, porque los curas jesuitas habían recibido a Fidel desde niño, lo habían educado, y ellos leían su homilía cada domingo o cada vez que había una misa donde se fuera a celebrar esa misa. La historia me absorberá, que había escrito Fidel. Y esa presión Batista no la podía soportar. Decidieron sacar a Fidel de Cuba. O sea, primero se va Raúl, lo indultan, Raúl se va, hace contacto con un médico latinoamericano que está en México, y que había salido corriendo de Guatemala después del golpe de Estado a Arne, y se había radicado allá. Ese médico latinoamericano que estaba allá era Ernesto Guevara de la Serna, y que después se va a conocer como el Che Guevara. Ahí llega Fidel, y en la casa de María Antonia, lo conoce. Yo estuve en México en la casa de María Antonia, estuve en la estatua de el Che y Fidel, tuve una fotografía ahí retratado entre el medio del Che y Fidel en su estatua, y ahí la famosa carta de despedida del Che: Fidel, La Habana, año de la agricultura. Hoy recuerdo cuando te conocí en la casa de María Antonia, pensé que tú eras un latinoamericano cualquiera de esos que hablan de política o que tienen, pero al conversar contigo me di cuenta que tú eres un ser excepcional, fuera de toda la lógica que pueda haber. Y ahí sigue la carta, y donde él dice que él se va, en ese caso, a pelear a Bolivia, porque otras tierras necesitan del concurso, y que eso le está negado a Fidel por su grado de comandante en jefe, líder, conductor de la revolución cubana, y decide irse a Bolivia a combatir. Allá cae el Che, todos conocemos la historia, y esto lo hago para que conozcan este personaje. Fidel desembarca, como dice ahí, por la playa La Colorada con 82 personas. Por problemas de logística y mal tiempo, ellos no pudieron desembarcar en el momento preciso, y los compañeros del movimiento 26 de julio en Santiago de Cuba y todo esto se levantan, y ya la Fuerza Aérea Batistiana lo estaba esperando y lo bombardean. Le mata 70 de los compañeros y quedan Fidel y 12 personas más. O sea, Fidel, y digo 12 porque entre ellos estaba el comandante Guillermo García, que estaba sublevado ahí, y los reúne y los lleva a Cinco Palmas. Y en Cinco Palmas él le pide qué parque de armas tienen. Y él le dice: tenemos un M1, tenemos un Remington, tenemos un revólver 38, qué sé yo cuánto. Y Fidel le dice a Guillermo García, que eso me lo contó el mismo Guillermo García, le dice, y pero además eso está ahí en las redes, le dice: ahora sí yo me doy cuenta que somos gobierno. Y Raúl ahí inmediatamente le dice al Che: ahora sí yo me di cuenta que mi hermano está loco para el carajo. ¿Y por qué Raúl le dice al Che que mi hermano está loco para el carajo? Porque como un ejército de 12 hombres, o 13 con Fidel, mal equipado, iba a asaltar y iba a triunfar a un ejército, a unas fuerzas armadas de más de 50.000 hombres, con fuerza aérea, con marina de guerra, con tanques, con cañones y con todo. Eso era impensable. Bueno, Fidel, conociendo la realidad social de Cuba en ese momento, y sabiendo que Cuba había una segregación racial muy fuerte,
le pregunta a Guillermo García que cuál es el cuartel que está más cerca y que tiene más negros y más mulatos. Y Guillermo García le dice que el el cuartel de los Uberos, que es el que está ahí. Y ellos asaltan ese cuartel. Y el discurso de Fidel fue que los negros y los mulatos iban a tener en el triunfo de la revolución el mismo derecho que tenían los blancos. En Cuba, para que entiendan, había parque de negro, parque de blanco. Habían escuela de negro y escuela de blanco. Una segregación racial. Muy fuerte como la que existía en Estados Unidos para esa época. Entonces, Fidel le habla a los soldados que están ahí. Lo manda a curar. Un gran orador como Fidel le habla. Y el 98%, el 90 y tanto por ciento de esos soldados se integran a la guerrilla. Entonces, ahí comienza Fidel a avanzar. Yo hice una anécdota que buscando aquí encontré una información. Y es que Trujillo manda al coronel Espaillat a Cuba, ya en el 58, para que les rinda un informe conjuntamente. Pone como embajador en Cuba a Rubirosa, Rubirosa, lo deja como embajador, y Espaillat se va con Rubirosa, levanta un informe y viene aquí para diciembre, ya antes de Navidad, y le rinde un informe a Trujillo diciéndole que era una guerrilla mal equipada, con poco hombre, que estaba solamente centrada en el oriente del país y que no representaba ningún peligro para Cuba, y que no iba a triunfar, que Batista tenía todo controlado. Eso lo hace en diciembre de 1958. Va pasando el tiempo, o sea, los días, y llega el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, en la noche, emprende Batista con varios aviones la huida de Cuba y va a pedir ingreso a la República Dominicana. Bien. Había un oficial, que quiero decir el nombre, ajá, porque hablé hace unos días, pero no dije el nombre. Sí. Era Boden, que estaba como oficial del día, que va a jugar un rol después en la Revolución de Abril del 65, y recibe la información de que Batista venía para acá. Bien, vamos a dejarlo ahí en la primera parte, porque no quiero dejar esta historia por mitad. Vamos a una pausa. Tras la pausa entonces venimos. Bueno, ya de Batista sabemos que Trujillo lo engañó, que le quitó lo que traía y lo sacó, lo hizo salir del país. Pero hay otra parte que a mí me gustaría saber, que tú me hagas una evaluación de si realmente la revolución cubana hecha por Castro, los Castro murieron tranquilos, pues Fidel murió tranquilo, Raúl deja el poder a Díaz-Canel y sale del poder, dicen algunos que se fue a vivir a otro país, tranquilo también. Si la revolución realmente rindió los frutos que Fidel quería, o si Cuba hoy día está para ser ayudada, porque la revolución no logró, esa es la pregunta, no logró, o si lo logró, entonces tú nos lo explicas. Vamos a la pausa, entre la pausa entonces venimos con ese tema. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana.
Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos. Véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Bien, señores, este programa especial dedicado a Fidel Castro, dedicado a la Revolución Cubana, es para que ustedes tengan una noción, por lo menos introductoria, porque hablar de 60 años de revolución no se puede hacer en una hora. Son muchos programas, pero este programa es bastante ilustrativo para que ustedes lo tengan ahí presente, guardadito. Recuerden que deben entrar a YouTube, a cananga.tv, le dan a la campanita, se suscriben y todo el contenido que diariamente genera el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo, pues le llegará automáticamente. Además le llega de gratis. Lo pueden ver 10 de la mañana y 9 de la noche. Si no pueden verlo o no quieren verlo a esa hora, entonces lo ven cuando ustedes quieran, pero ya lo tienen ahí en YouTube. Tito, quedamos entonces en si la revolución ¿valió la pena o no valió la pena? Porque realmente hoy día Cuba está en una situación con dificultad económica, política y social. Adelante. Mira, es importante, pero yo quiero terminar un punto ahí para contestar esto. Y es porque es importantísimo esto que voy a decir. El oficial del día llama al jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea le dice que para darle entrada necesita hablar con el generalísimo y llama a Trujillo, y cuando llama a Trujillo, Trujillo le dice: déle entrada y dígale al coronel Espaillá que venga aquí al Palacio a las 9 de la mañana para que esté presente conmigo y le lea el informe que él me hizo al general Batista, que viene a pedir asilo aquí. Esa fue la situación. Ahora, con relación a la pregunta que tú me haces, Darío, tengo que decirte que la revolución cubana en su inicio no era una revolución marxista, era una revolución de corte social, político, profundo para esa época, pero Fidel había operado algunos cambios en la sierra. Cada vez que él veía las bombas que decían Made in USA, él decía: debemos combatir ahora a Batista y nuestra lucha va a ser con Batista, pero preparémonos al triunfo de la revolución a tener una batalla gigante contra Estados Unidos, que es el que está armando a Batista. Y hago esto porque así como Fidel no era socialista, tampoco lo fue Camaño, y dentro de la Revolución de Abril operó un cambio de pensamiento en él. Cuando Fidel triunfa, los norteamericanos plantean que debe ser un general que sustituya a Fidel, que tome las riendas del poder en Cuba y que convoque a elecciones. Fidel plantea que el presidente fuera Urrutia y lo declara que era el presidente de los derechos humanos, de la Comisión de los Derechos Humanos, y Fidel pasa a ser el primer ministro. Los norteamericanos, al sentirse no complacidos, porque Fidel decía: bueno, pero a ese general lo acabo de vencer yo, no le voy a entregar mis armas, porque si le entrego las armas no van a salir a matar, como eran las acciones de Batista. Entonces, Fidel hace esto y los norteamericanos inmediatamente le dicen a Fidel que no le van a vender petróleo para que las refinerías cubanas
procesaran ese petróleo y hubiese combustible en Cuba para mover los vehículos. Fidel le dice, bueno, pero si ustedes no me venden el petróleo para que nuestra refinería procesen ese petróleo, nosotros le vamos a comprar el petróleo a quien lo tenga, en este caso a Rusia. Y ellos dijeron, si ustedes le compran ese petróleo a Rusia, nosotros vamos a decirle a las refinerías norteamericanas que son las que están en Cuba, que no pueden procesar ese petróleo. Y Fidel le responde, si esas refinerías no pueden procesar el petróleo, nosotros vamos a nacionalizar esa refinería. Y si ellos le dicen, si nacionalizan esa refinería, te quitamos la cuota azucarera. Y él dice, si me quitan la cuota azucarera, nacionalizo los ingenios. Y por ahí se va ese proceso de conspiración, de sanciones de parte de Estados Unidos, que comienza a cogotar la economía cubana. Hay que ver que Cuba, al triunfo de la Revolución Cubana, los norteamericanos permiten y tratan de socavar todos los profesionales, principalmente los médicos, y los comienzan a sacar y a llevárselo a Estados Unidos. Crean las condiciones para que los cubanos emigren, donde se le daba inmediatamente a ellos trato preferencial. Esto es una situación que Cuba recibe, pero no solamente que recibe, ahí está el atentado del vapor Coruña, creo que era que se llamaba, que crea una cantidad de muertos y heridos. Comienzan a hacer atentado a la producción agrícola, atentado a la producción industrial, todo esto con mira de que la revolución cayera. Entonces, Fidel, bajo toda esa presión, con el desembarco de Bahía de Cochino, con todo esto, Fidel comienza a hacer transformaciones dentro de la economía cubana y dentro de la sociedad cubana. Crea la educación completa, gratuita, para toda la población cubana, elimina el analfabetismo, hace la posición de crear brigadas de educadores para ir a las montañas, para esos campesinos que no recibieron el pan de las enseñanzas, esa brigada pudieran darle el conocimiento que necesitaban. Ahí está muchas películas que han hecho los cubanos, como o sea, que está ahí donde indica los atentados que recibieron muchos de estos brigadistas, que lo mataron, y todo esto para evitar esa situación. Esto hizo, y ya el desembarco de Bahía de Cochino, hizo que Fidel declarara el carácter socialista de la Revolución Cubana y pasara a formar parte del bloque del bloque socialista que dirigía la Unión de Repúblicas Socialistas, la Unión Soviética. Mientras la Unión Soviética estuvo, ellos pudieron, porque el 97, 98% del comercio de Cuba era, naturalmente era con ese bloque económico, y Cuba comenzó a darle respuesta a una serie de acciones. Con toda esa respuesta, Cuba comenzó a crecer, creó una flota mercante, una flota pesquera gigante con grandes barcos, procesadores de pescado. Comenzó Cuba a tener, Cuba fue bloqueada, y vayan ustedes a ver qué perlas, por quienes fueron bloqueadas, supuestamente para buscar la democracia en Cuba. Bueno, las naciones que votan en el año 1960 por el bloqueo a Cuba fue Trujillo de República Dominicana, tremendo demócrata según los norteamericanos, Anastasio Somoza de Baider de Nicaragua, François Duvalier de Haití, y así un conjunto de dictadores impuestos por los norteamericanos
a través de muchos años, después de lo que se va a conocer como la guerra bananera, y que los norteamericanos, cuando estaban surgiendo como potencia, decidieron intervenir en todo Centroamérica y el Caribe para imponer gobiernos que le fueran adeptos a ellos, mucho antes del problema de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría comienza después del triunfo en el año 1916 de Rusia, pero básicamente esa Guerra Fría comienza después que Rusia ya se declara como potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Comienzan esos polos hegemónicos a confrontarse y a darse. Y la República Dominicana es invadida en el año 1916 y es invadida supuestamente por una deuda que Estados Unidos le compra a una compañía europea y la hace de ellos para poder invadir. ¿Y por qué invade Estados Unidos a República Dominicana y un sinnúmero de naciones en Centroamérica y el Caribe? Pues sencillamente porque la Primera Guerra Mundial, que era una guerra de mercado que se estaba dando contra Alemania, se desbarataron los campos de remolacha de Europa y el azúcar de caña pasó a costar $1 la libra. Por lo tanto, los norteamericanos necesitaban de los terrenos productores de azúcar para ellos ampliar su mercado y vender. Y crearon lo que se va a conocer como el sistema Torrent de la Tierra. ¿Y qué era lo que era el sistema Torrent de la Tierra? Que aquellos que no trabajaran la tierra científicamente, y científicamente era tener tractores, alambradas, que para esa época eran muy pocas las naciones que lo podían tener, pues perdían el derecho a la propiedad de la tierra y debían de venderlo. Por eso se levantan los patriotas en la parte este de la isla, que le confiscaron su tierra porque cogían, era la provincia de San Pedro de Macorís, la Romana, todo eso pertenecía a San Pedro de Macorís, lo difícil que era llegar a San Pedro de Macorís, ellos cogían y ponían en inglés, con gente que no sabía, de que esa tierra iban a ser expropiada, y si no había una respuesta de los dueños de la tierra, pues sencillamente esa tierra fueron expropiadas y no eran compensadas. Los dueños se levantaron y lo acusaron de guerrillero. ¿Y sabe quién? De gavillero. ¿Y sabe quién era el que perseguía a los gavilleros del este? Pues era Trujillo con el general Larguito, que los norteamericanos comenzaron a entrenar y a capacitar, y lo hicieron hasta que llegó a la presidencia de la República. Ahí está la historia. Esa situación se manifestó, ellos comenzaron a presionar a Cuba y Cuba comenzó dando paso. Fidel fue profundizando, fue llegando, Cuba es una realidad, está ahí, ha tenido logros profundos, eliminó el analfabetismo, Cuba tiene centros de investigación, por lo tanto Cuba tiene en este momento 3 vacunas contra el COVID, que es el único país de Latinoamérica que ha sido capaz de hacer esto. Ahora, tiene otra realidad. Con Cuba tú no puedes negociar. Ahora mismo, a Cuba, los vuelos de República Dominicana hacia Cuba están suspendidos. Solamente iCentury está volando 2 veces al mes. ¿Y por qué iCentury está volando 2 veces al mes? Bueno, porque los norteamericanos, a través de una ley que han creado, una ley de bloqueo hacia Cuba, la ley Helms-Burton, dice que todo aquello que tenga un 10% de componente norteamericano no puede venderse ni hacer negocio con Cuba. Y la mayoría de los aviones internacionales, ahora en un proceso de globalización, tienen componentes de toda parte. O sea, hay cosas de Rusia, hay cosas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos amenazan con confiscar esos bienes. Pero no solamente que amenazan a terceros países, empresas que no tienen nada que ver con Estados Unidos porque no están establecidas en Estados Unidos.
sino que también confiscan los recursos que pasan por el SWIFT bancario. Y sepan ustedes lo que es un SWIFT bancario. Cuando usted hace una transacción internacional vía banco, eso tiene que pasar por un SWIFT que está en Holanda. Entonces, ese SWIFT bancario en Suiza, ese SWIFT bancario, cuando pasa, es controlado por Estados Unidos y ellos confiscan los fondos. Yo conocí una persona que estaba demandando aquí el banco BHD porque le dijo que si podía hacer negocio con Cuba y que le podían hacer una transferencia, y ellos le dijeron que sí, porque el BHD estaba haciendo negocio en ese momento. O se le devolvía el dinero a él, o él iba a hacer una demanda, fue lo que me dijo. ¿Qué pasa? A él le pasaron $500,000 de transferencia de Cuba para acá, y cuando pasó por el SWIFT le confiscaron el dinero. Entonces, eso, para que tengan la gente conocimiento, es lo que ha estado enfrentando Cuba. Cuba ha estado sola en este momento, en este estadio, después de la caída del bloque socialista, no ha podido negociar, tiene un sinnúmero de sanciones y de todo esto, pero sin embargo con Cuba sigue adelantando. Lo demuestra lo que fue las Olimpiadas. Cuba fue el país de América Latina, el segundo país de América Latina por debajo de Brasil, con más medallas de oro y más medallas de plata y de bronce ganadas. O sea, y ustedes solamente tienen que ver qué es lo que es Brasil. Cuba está pagando un precio grande por haberse emancipado, o sea, haber roto la emancipación, haber roto ese lazo que tenía con Estados Unidos. Eso lo está pagando Cuba, como también lo está pagando Venezuela, que también ha sido sancionada. Ustedes pueden ver que el oro que tenía Venezuela en Londres fue confiscado y se lo dieron a un supuesto presidente que se autoproclamó en una plaza, que no fue elegido democráticamente ni nada, y que ese oro le fue confiscado. Más de 3.000 millones, más de 4.000 millones, o alrededor de 4.000 millones de dólares en oro de Venezuela. Pero a Venezuela también le han confiscado barcos que vienen con combustible o aditivos para la refinería y se lo han llevado a Estados Unidos y lo han subastado, o sea, como si fueran los piratas o los corsarios del siglo XXI. Y así no se puede. Eso no es libre mercado. Eso no, en nada se plantea un libre mercado. Cuando los norteamericanos reciben una presión de parte y que se ven que no pueden competir con el otro, ellos comienzan a poner sanciones. O sea, o tú te adhieres políticamente a mí, si no te sanciono, o tú te subordinas económicamente a mí, como está pasando con el caso de China, que después que ellos migraron hacia allá, o está pasando con el caso de Rusia, que no querían que ellos vendieran el gas ruso en Alemania. ¿Por qué? Porque el gas de Estados Unidos es de la pizarra de esquisto, y extraer un barril, o sea, extraer petróleo, extraer gas de esquisto es sumamente costoso, es altamente costoso. Para que usted entienda, un barril de petróleo de la pizarra de esquisto anda alrededor de $50. Ahora que el petróleo anda alrededor de $70, es que puede ser competitivo, pero cuando los precios caen, no. Entonces, en Rusia, el gas y el petróleo, la extracción de petróleo es mucho más barata, y el gas también es mucho más barato, el gas natural, y eso hace que los norteamericanos le pongan sanciones para que ese gas no vaya por el Nord Stream 2 hacia Alemania. Me están haciendo señas que ya hemos llegado al final, y mañana tendremos un plato grande a través del otro enfoque con Tito Olivo y Darío Cuba.
¿Y cuál es ese plato grande? Vamos a tener 2 cuartos bate, uno de México y otro de Perú, analizando la situación que se está presentando en Perú hoy con la renuncia ayer del ministro de Relaciones Exteriores. Muchas gracias y hasta el día de mañana.